La historia y evolución de los álbumes del Mundial. Bueno, vamos a comenzar primero con la historia y después un poco sobre cómo fue evolucionando a través del tiempo. Comenzar con el primero. Primero con la historia de la empresa Panini, cómo inició principalmente. La empresa Panini es una editorial italiana fundada en el año 1961, creada por los 4 hermanos Panini llamados Benito, Giuseppe, Umberto y Franco. En un comienzo ellos arrancaron con un pequeño puesto de diarios. Al tiempo fueron avanzando hasta que finalmente, por la década del 60, terminaron comprando una fábrica que estaba por cerrar y fundaron la famosa empresa que sin duda llevó al corazón de la gente, porque fue muy popular a través de los álbumes relacionados con el fútbol. Si bien la conocemos por los álbumes mundialistas, el primer gran álbum y que tuvo mucho éxito en tele fue el Calcio en la temporada de 1961. Además fueron los primeros que llegaron a introducir la idea de que sobres y figuritas vengan envueltas en un sobre cerrado, lo cual se ha convertido en un icono en cada uno de los álbumes, donde hemos coleccionado a lo largo de nuestra historia. En cuanto a lo que es básicamente la historia de los álbumes, los mundiales, se comenzó a partir del año 1970, hacia el Mundial de México, y a partir de acá vamos a ir tratando de la evolución de cada uno de los álbumes que han salido y qué diferencia se han visto en estos largos años. México 1970. El primer álbum que salió de la Copa del Mundo fue el de México 70. Viendo la tapa, el diseño para la época no está mal. Quizás hoy en día la comparamos un poco antiguo, pero la base está ahí en cuanto a lo que fue el formato de la diagramación y la información. Un elemento que estaba presente en las primeras ediciones de los álbumes de los mundiales y que fue perdiendo con el tiempo, y sobre todo a medida que incrementaron los países. En ese momento eran 16 y hoy en día son 32, y a partir del próximo mundial van a ser 48. Es un repaso histórico de los mundiales pasados en las primeras páginas. Podemos observar algunas figuritas y algunos cromos de futbolistas y de cuestiones puntuales que habían ocurrido en los mundiales anteriores, desde el año 1930 hasta el año 1966. Podemos ver texturas de cada torneo, afiches y figuras de equipo campeón, y también una figurita destacada de cada una de las ediciones. Además, adentro del álbum también tenemos datos históricos como guiadores de cada edición, tabla histórica de alguna de las selecciones. Realmente era casi un libro de la Copa del Mundo, obviamente un poco más acotado, y hasta se pueden encontrar algunas caras llenas de las caricaturas de cada país, potencia, en la que podemos encontrar en el álbum muy completo cuanto al informativo, quizás no tan atractivo de lo visual, pero sin duda un gran valor histórico, porque fue obviamente el primero de los álbumes de la Copa del Mundo para el Mundial siguiente, de Alemania 1974. Obviamente la base seguía siendo la misma, pero para Panini se animó un poco más. Un repaso histórico del torneo así un poco más puesto en relación al de México 1970, pero se agrega mucha información sobre el origen del torneo y también sobre los estadios de esa copa. También se agrega 16 equipos participantes, un repaso sobre eliminatorios que también al día de hoy se sigue manteniendo, y de los partidos disputados del mundial anterior hasta el inicio de ese torneo, obviamente en una época en la cual se juega bastante menos partidos en general cada selección. Además estaba presentada por una caricatura y además un elemento curioso, que tenía además 16 equipos clasificados, incluido un segmento de aquellas que quedaron afuera con 4 jugadores de esas selecciones y el escudo de cada federación. Pero había un elemento un poco más discutible que también está incluido en la figura de entrenadores y presidentes de la federación. Más allá de esto, fue un gran paso adelante con respecto al álbum inicial, más allá que no tenía todavía un gran impacto visual. Como verán en la tapa negra con un jugador igualmente, eso también obviamente todavía generaba que no sea quizá uno de los más importantes. Argentina 1978, un álbum también con unas innovaciones y elementos a favor, como por ejemplo el agregado de figuritas de la ciudad de la sede junto a los estadios, una presentación visual simple a la hora de ver los lugares de las selecciones. Te ayuda muchísimo a la lectura y que es inclusivo lo que hoy en día se sigue utilizando en los salones actuales. Mantiene además el apartado histórico que se instauró en el primer álbum de 1970 y un espacio también para las
selecciones eliminadas en los que les contaba antes, además de una portada dentro de todo bastante lindo comparado con las anteriores. España en 1982. La realidad es que el salto de la década del 80 lo hizo bastante bien el álbum de Panini, un álbum más colorido, más vibrante y más atrevido en sus diseños que sus antecesores. Además, esta edición del torneo tuvo la particularidad que se extendieron la cantidad de equipos. De 16 participantes pasaron a 24, lo que lo hizo que tengan que eliminar algunos segmentos, como el de incluir las primeras ediciones en la Copa del Mundo, ya también como una decisión que el día de hoy también podemos observar lo que veníamos observando en los últimos álbumes, y la de empezar a colocar selecciones en una única carilla, teniendo que poner 2 jugadores por figuritas. Normalmente este tratamiento se utilizaban aquellas selecciones que se consideraban débiles y que no iban a pasar la fase de grupos. Se agregó también una muy buena presentación en las sedes, cada una estaba representada por una figurita que adaptaba un póster de cada ciudad. México 1986. Tiene para uno de los coleccionistas uno de los mejores álbumes de la historia, sobre todo por lo que lindo del diseño, claramente un diseño típico de los 80, con colores pasteles, diagonales y figuras geométricas. Además pasa por los afiches históricos de la Copa del Mundo. Una muy buena presentación de cada una de las selecciones que se acomoda típicamente, muy elegante y también lo recargado en exceso, un álbum que sin duda es considero comprendido por muchos como uno de los más lindos, sobre todo si lo tenemos en cuenta para lo que fue la época. Italia 1990. Otro álbum también muy querido, el del año 90, el de Italia, un mundial que sin duda no es considerado de los mejores, sobre todo porque el mundial con menor cantidad de goles y uno de los que más expulsados tuvo. Pero sin duda, en cuanto al álbum, se hubo un salto de calidad muy bueno en el diseño, una tapa de un álbum que realmente para la época parece bastante moderno y realmente uno de los más lindos que se han encontrado como portada, como les digo. Mucho color y también dentro que además tenía una disposición que un poco despareja las figuras, pero que también tenía mucha información simplificada, y eso le vino muy bien una serie de figuritas como la mascota oficial Thiago. También es algo que se valora muchísimo y es considerado también como los álbumes más lindos que ha tenido Panini en la Copa. Estados Unidos 1994. No gustó tanto en cuanto a su álbum, una tapa bastante rara en la cual podemos observar las banderas con unas hondas letras del mundial, la Estatua de la Libertad, realmente muy cargada la tapa y sin mucho sentido dentro ya de lo primero que podíamos encontrar en las varias páginas que representaban la bandera de Estados Unidos de fondo, en el cual en las distintas barras de la misma podíamos encontrar las sedes y los estadios de cada una de las ciudades que estaban dentro de esa copa. Ya dentro de algunas realidades que la disponían. En cuanto al fondo, era la bandera de cada una de las selecciones y muy similar a lo que encontramos hoy en día, ya sin información extra de las copas anteriores. Ya así la aparición de selecciones eliminadas, realmente algo muy similar al que vamos a encontrar, pero adaptado a lo que era la década de 90. Francia de 1998. Mejoró un poco en cuanto a lo estético, mientras la portada estaba muy linda con el logo de Francia, que era muy sobrio. La especie de pelota también representaba al mundo. Las distintas banderas de la copa dentro, quizás un poco más confuso lo que podemos encontrar. Una pelota que representaba la bandera de cada uno de los países, que reposaba sobre una especie de pasto con un diseño muy particular. La presentación del equipo, si bien era un poco más amable, el diseño de la figurita no era tan lindo. Sin embargo, la figurita brillante mejoraban un poco más en cuanto a lo que tenía que ver con información. Por ejemplo, algunos de los elementos gráficos parecían sobre fondos transparentes, que no ayudaban tanto a la lectura. Algunas selecciones como Estados Unidos, Jamaica e Irán se encontraban en una única página, teniendo obviamente 2 jugadores en cada una de las figuritas. Corea-Japón 2002. Primer álbum de los años 2000, para mí dio un salto en calidad y se parece mucho más a lo moderno que podemos encontrar hoy en día. Además, con un diseño que también se repite mucho, de poner en la parte frontal un gran logo en la Copa de la Copa del Mundo. Y un juego poner de fondo con los colores que tengan que ver justamente con la misma. Dentro del álbum encontramos unas cuestiones diferentes como totalidades de neón, algunas formas curvas y modalizados metalizados que marcaron sin duda la estética de eso algo. Sin embargo, tuvo algunos problemas que sin duda lo dejaron un poco atrás en un ranking de año. Por ejemplo, los jugadores de España tenían en la foto una camiseta de sus clubes, no de la selección. Todo eso se quería fue por un problema con un contrato que tenían con la Federación Española. Tenían que utilizar unas fotografías viejas, otra cuestión que tampoco pareció muy amena, porque estadounidenses parecían estar en pijama y que Uruguay hubo una confusión de un nombre de un jugador. Debe llamarse Rubén Pollo Olivera, tiene los datos y hasta el nombre de Nicolás Olivera en su figurita. Alemania 2006, la verdad que es un álbum que mantuvo la misma tónica, como leído la tapa, un diseño similar
este caso el color que se podía apreciar detrás del logo también era una turquesa ya dentro del álbum. Era prácticamente igual toda la distribución, sí es cierto. Para mí mejoraba el diseño tanto de las figuritas como también las páginas. Una decisión bastante particular que nunca se terminó de entender. Que Holanda fuera la única de las 32 que tiene una figurita seguramente. Menos, voy a poner poniendo la pantalla para que ves la página de Holanda y como a la derecha abajo le faltaba siempre una figurita a Holanda. Que nadie sabe por qué pasó. Después vamos a Sudáfrica 2010. La verdad que es el mismo diseño en cuanto a la tapa y el diseño del álbum. Era muy similar, no hubo grandes cambios a partir de ese momento y la verdad que los álbumes más o menos fueron muy parecidos, sobre todo en cuanto a primera distribución de los mismos, que quizás más disparejo. En otro momento, en cuanto a cambios, si hubo unos que vale la pena comentar, por ejemplo, en ese momento en este álbum ya no era única figurita para cada una de las sedes, cada uno de los estadios, sino que en este caso, como completar cada una de las mismas necesitadas, como mínimo 2 que completaban la formación del estadio. Tiempo también apareciendo una expansión que reemplazaban a las cuales era un mito que toda la vida ha existido, pero no estaban finalmente en las convocatorias definitivas. Como todos sabrán, el mundial sale un par de meses antes, la lista se termina en confirmar después. Además también una cuestión interesante que obviamente mejoró el álbum, sin duda, que las 32 selecciones tenían sus 2 páginas, ya no estaba más hito que contaban antes que cada selección o una de las selecciones más débiles tienen una única página, en cual cada figurita tenía 2 futbolistas en su selección. Brasil 2014 destacó mucho dentro de las páginas por la estética y los colores muy similares a la alegría que emana esta Copa del Mundo. Obviamente el país brasileño, con la particularidad que 21 de las 32 selecciones estuvieron en el mundial, y hicieron particularmente recurrieron el montaje para armar los retratos, no tanto fotos de estudio, lo cual obviamente se notaban algunas que quizá no coincidía tanto el fondo con la cara del jugador. Más allá de esto, también un cambio interesante fue la decisión de los jugadores, por ejemplo, el nombre de los mismos que ya no estaban dentro del álbum, sino que estaban dentro de la figurita el nombre del jugador, cual descomprime un poco toda la información que quizá venía apareciendo en otros mundiales y el álbum que ha sido hasta el momento el mejor de todos. Rusia 2018. Unos álbumes más lindos que vamos a encontrar, el diseño muy lindo y muy sobrio, en el cual podemos encontrar un color azul típico de lo que fue en esa Copa del Mundo. Un grabado que quedó muy bien, sumado además a algunas cuestiones que lo hicieron muy interesante. Por ejemplo, con muchas figuritas brillantes que todavía fueron plateadas, pasaron a ser doradas y realmente quedaron muy bien y sobre todo muy interesantes estéticamente, lo que mismo que las figuritas normales. Es muy lindo el diseño en la parte estética y ya siendo más en profundidad las cuestiones que tenían que ver con el álbum, si volvieron a agregar unas cosas que no estaban antes. Por ejemplo, la incorporación de una página en la cual se repasaban los festejos y la fecha de clasificación de cada selección y también se producía el regreso de los famosos eventos históricos. Encontramos una figurita de esos momentos. Las campeonas, podemos observar la de Pelé, la de Maradona, el 86, 66 Alemania, 2014 Alemania, Francia 98. Unas también había una página en la cual podemos encontrar uno de los hombres récords de la Copa del Mundo, sumado también en que las figuritas se encontraban la fecha en la sede de cada de los jugadores. Jugó su primer partido en la selección. Sin duda, en los últimos años el mejor álbum que había sacado Panini. Bueno, para cerrar, me quería mostrar el último álbum que salió. Este es el virtual, ¿no? Pues está el original, que bueno, parecido a estos, que se hizo muy famoso este tipo. Acá lo tienen, ¿ves? Este es el virtual, que lo terminé hace poco. Bueno, el logo de Panini, de la FIFA, de la Copa del Mundo, la mascota, el logo de la Copa, la pelota, los grupos. ¿Ves cómo se ve el color muy nítido? ¿Ves? Ya acá se ve, bueno, no son tan buenas como otras veces, pero se ve el nombre adentro. Hasta cada selección, los grupos A, B, C, D, E, F, G, H. Hasta el Ecuador, Holanda, podemos ver Irán. El color como se ve, ¿no? Es parecido al original, más que este virtual y no tiene todo lo que tiene el otro, ¿no? Polonia, Australia, Francia, todos. Está bueno esto porque puedes intercambiar, bueno.
figuritas y lo vas completando. Como el otro, bueno, que sale más caro. Acá los stickers de las hinchadas de cada selección de las 32 que ya es completo. Luego Coca-Cola, bueno, también tenía, que acá no está, figuras importantes de las secciones que la podías escanear de la Coca-Cola, digamos, de atrás estaban las figuritas y de ahí las sacaban, o también podías escanear un producto Coca-Cola o también el álbum para que te den más figuritas y bueno, terminarlo lo más rápido posible. Sticker álbum Panini lo pueden encontrar en las apps de Play Store o depende del celular que tengan. Bueno, también está original, que no lo tengo, pero para mostrarles cómo fue cambiando desde 70 hasta ahora, ¿no? Como los colores, tiene más equipos, están todos, muestran los grupos. Donde, bueno, sacaron un par de cosas, ¿no? Como los campeones, fotos de los campeones, cómo clasificaron los equipos. Eso ya no está, pero bueno, eso fue cambiando. Sin duda es un álbum muy bueno, pero el de Rusia dicen que fue mejor. Bueno, estos son todos los álbumes, las 3 ediciones. Así que bueno, espero que les guste la información y bueno, nos vemos pronto, gente. Nos vemos, gente. Chao, chao. Hasta pronto.